Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más de este es su amable programa que a veces sale cuando quiere y a veces sale cada miércoles. Yo soy Marcos Saucedo, saludo con mucho gusto a mis compañeros de entrevista del día de hoy, Osvaldo Ávila Tiscareño, líder moral de Antorcha Campesina, flama viva de la revolución zacatecana y esperanza del pueblo. Y a Emilia Pesci. Emilia, ¿cómo estás? Emilia nos ha pedido que no la presentemos con bombo y platillo como lo hacemos con Osvaldo y con Mariano y con varios, pero Emilia Pesci es voz andante de la lucha civil constante y sonante. Hoy tenemos a la senadora Giovanna Bañuelos, amiga de todos nosotros y a quien nos da mucho gusto recibir una vez más aquí en Quinto Poder. Senadora, bienvenida. Amigo querido, muchísimas gracias y qué gusto compartir esta mesa con Emilia y con Osvaldo. Gracias por la invitación. Oye, senadora, pues el pasado domingo Claudia Sheinbaum convocó a buena parte tanto de la oposición como de los miembros de la Cuarta Transformación al Zócalo a dar un mensaje en respuesta a la política de Donald Trump, a llamar a la unidad en torno a esto y a tratar de marcar línea. ¿Cómo viste el tema del domingo? ¿Cómo viste en general la convocatoria? ¿Y cómo viste también que se le chispoteó ahí a nuestro paisano y a varios de la primera línea de Morena no saludar a la presidenta? Bueno, en principio el evento con una extraordinaria convocatoria, yo creo que lo provoca en un ambiente en ese momento de gran incertidumbre respecto a nuestra política binacional con Estados Unidos y la imposición de aranceles era pues un llamado al pueblo a organizarse, un llamado a la unidad, donde ciertamente la oposición se ha portado a la altura, hay que decirlo. Los gobernadores y las gobernadoras de la oposición participaron de este evento y bueno, a final de cuentas se volvió una fiesta porque pues se dieron a conocer horas previas la decisión de que se pospone hasta el mes de abril el tema de la imposición de aranceles. Entonces, pues creo que la presidenta ha sido una presidenta valiente, inteligente, patriota, que ha puesto pues muy en alto el nombre de nuestro país y su defensa, y que evidentemente nosotros estamos siempre a la expectativa porque a final de cuentas no se resuelve de fondo el tema de los aranceles. No están ya diciendo del gobierno de Estados Unidos que no habrán de aplicarse, sino que habrán de revisar nuevamente esa política, que dicho sea de paso, pues es violatoria de nuestro tratado comercial, el tratado comercial más importante del mundo. Y bueno, en cuanto al descuido que tuvieron nuestros paisanos y muchos otros actores de talla nacional, pues me parece que fue eso, que fue desatinado, que fue una falta de respeto a la presidenta, pero hasta ahí. O sea, creo que a final de cuentas el evento fue convocado por otros motivos y que se lograron cumplir esos objetivos. Senadora, los aranceles nos dicen se retrasan hasta el mes de abril. Sí que, ¿qué es lo que está esperando Estados Unidos antes de decir vamos a aplicar esto? Porque a pesar de que se puede hacer una revisión para pegarse al tratado comercial, también es cierto que el presidente de Estados Unidos lo ha utilizado como bandera de amenaza hacia México. ¿Qué condiciones van a ser distintas en abril para que esos aranceles se analicen o no, se apliquen o no, se retarden más o no? Mira, lo que se ha estado discutiendo es el tema del fentanilo, el evitar que ingrese a Estados Unidos por nuestras fronteras fentanilo. Nosotros el tema que traemos sobre la mesa es las armas. Han dicho ya propias instituciones de Estados Unidos que el 70% de las armas que están circulando en nuestro país en manos del crimen organizado, pues evidentemente vienen de Estados Unidos. Entonces yo creo que son grandes temas que nos deberían de llamar más a la colaboración que a la competencia. También entendemos que, o yo entiendo, está arrancando el gobierno de Trump, él está hablando a sus electores, fueron parte de sus compromisos de campaña, pero a final de cuentas, en los hechos, pues ciertamente no nos ha afectado, salvo con la amenaza, que evidentemente mueve los mercados, pero no se ha concretado esa imposición de aranceles. Entonces, pues nosotros deseamos que el tono siga siendo este tono de respeto, este tono de diplomacia de parte de nuestra presidenta y de todos sus funcionarios, pero que a la vez, porque aparte nos beneficia como país, sí se pueda estar consolidando una estrategia de seguridad que contenga el tráfico de armas, de personas, de drogas, entre nuestras fronteras, ¿no? La relación
comercial con Estados Unidos, fundamentalmente con Estados Unidos, para la economía de México es fundamental, pero también nuestra fuerza laboral en Estados Unidos es fundamental para el sostén de la economía de ellos. El 80% de lo que producen nuestros paisanos en Estados Unidos se queda allá, o sea, nos benefician con el 20% de las remesas, pero el 80% se queda allá, aparte de nuestra mano calificada, de nuestras trabajadoras y trabajadores. Entonces, yo creo que vamos a estar en una amenaza permanente hasta que se asienten las bases de este segundo mandato de Trump, ¿no? Y que aparte es fiel a su estilo. Él va a estar buscando provocar siempre con este tipo de amenazas. Nosotros sí tenemos cláusulas que son censurables y se violan dentro del tratado comercial, que como todos ustedes saben, el próximo año estamos llamados en el Senado de la República a renovar sus términos, los 3 países en la representación que se tiene, ¿no? En el caso de México le corresponde al Senado revisar estos tratados y bueno, pues hay impedimentos para que se puedan de manera unilateral decidir imponer aranceles. Hay sanciones también. Entonces yo creo que por eso se ha detenido Trump en cuanto a la aplicación de estos aranceles y creo que nuestra presidenta ha estado a la altura en un momento muy complejo. Ha estado a la altura de lo que los mexicanos y las mexicanas deseamos de un gobierno, que nos represente, que nos defienda, que actúe, como ella lo ha dicho, con cabeza fría, con cautela, y que sea pues la inteligencia la que domina esas negociaciones, ¿no? Que creo que es lo que ha caracterizado a nuestra mandataria. De acuerdo, pero la verdad es que todos estamos contentos porque la medida no se ha aplicado por las consecuencias económicas que puede tener. Pero la pregunta es, en efecto, primero, ¿cuánto tiempo va a aguantar esa amenaza y en qué momento pudiera materializarse? Eso es algo que difícilmente podrías tener tú claro. Pero lo que sí me parece importante es, desde tu perspectiva, senadora, ¿cuáles medidas de orden económico se van a tomar para intentar amortiguar el problema de fondo? 83% de lo que nosotros enviamos hacia el exterior es para Estados Unidos, 40% de lo que nosotros compramos es a Estados Unidos, 11.6 millones de mexicanos están en Estados Unidos, de mexicanos están en Estados Unidos, o sea que estamos ante un problema de extrema dependencia, y a eso aunado, si no me equivoco, son 65,000 millones de las famosas, de los envíos que hacen nuestros paisanos de remesas. Entonces, ¿cómo no solamente garantizar que operen las acciones de orden diplomático, sino que en la economía se tomen medidas? ¿Qué medidas se está tomando desde tu perspectiva? Obvio, es el gobierno federal para poder contener estas acciones. Mira, a través de toda nuestra red consular, que son 54 consulados que tenemos en Estados Unidos, se empezó a trabajar desde el pasado mes de octubre una base de datos que irónicamente no teníamos. O sea, sabíamos cuántos mexicanos radicaban en qué ciudad o en qué estado, pero no los teníamos ni siquiera empadronados. Empezó a levantarse esta relación, insisto, a través de los consulados para que pudiéramos tener un contacto directo con ellos, en principio ante la amenaza latente de las deportaciones, que creo que hay toda una estrategia que ya ha hecho pública el gobierno de protección a los derechos de nuestros migrantes que radican en Estados Unidos, desde el beneficio a la vivienda, desde que tuvimos que hacer modificaciones legales para que ellos pudieran acceder a la vivienda, el derecho del pase automático para los niños, jóvenes, adolescentes que están estudiando para que se incorporen de inmediato a la escuela pública, el tema obviamente de generarles fuentes de empleo y yo aquí quiero hacer un reconocimiento muy amplio porque históricamente se ha dicho que la izquierda está despegada de la clase empresarial y económica de este país y yo creo que fueron muy generosos todos los empresarios que expresaron su solidaridad a nuestra presidenta y a nuestros paisanos y que pusieron de inmediato a disposición de todos aquellos migrantes que fueran deportados más de 65,000 plazas de empleo en sus distintas empresas. Entonces yo creo que sí hay acciones que del orden gubernamental se están emprendiendo con toda la red, toda la estructura que se tiene del Estado mexicano, pero que también han colaborado de una manera extraordinaria y generosa el sector económico en este país, los empresarios en particular. Entonces, pues hay una estrategia de contención, ¿verdad? Pero a final de cuentas, lo profundo, querido amigo Osvaldo, es
que nosotros logremos bajar los indicadores de tráfico de armas y de tráfico de drogas entre ambas naciones. Ese es el reto. Y yo creo que aquí está jugando un papel extraordinario Omar García Harfuch y todo el gabinete de seguridad, porque sin duda han estado haciendo un gran despliegue, grandes operativos calculados al milímetro que han sido exitosos y que han permitido desde desmantelar laboratorios hasta capturar a capos y evidentemente confiscar droga. O sea, ha estado en un verdadero movimiento todo el área de seguridad de nuestro país, y eso le está dando pues la oportunidad a nuestra presidenta de que estemos negociando en términos que puedan beneficiar también a México. Se va a revisar el año que entra el TLC. Hay un escenario que hayan vislumbrado donde en la política de Donald Trump puedan ver qué pasaría si se frena el TLC. O sea, ¿estamos preparados para un escenario de esa magnitud comercial? Sí, mira, nosotros tenemos cláusulas dentro de ese tratado comercial para poder generar relaciones comerciales con otras naciones. En un caso extremo, por supuesto, que no lo deseamos y que no sería exitosa para ninguna de las tres naciones que formamos parte del TEMEC, que no prosperara esta revisión de 2025, México siempre tiene la posibilidad de abrir relaciones comerciales con otras naciones, que creo que es lo que está preocupando y molestó a Estados Unidos. Claro. O sea, las relaciones comerciales que tenemos con China y con muchas otras naciones. Entonces, pues siendo respetuosos de los términos del tratado comercial, es que se tiene administrado en qué sectores se están suscribiendo ese tipo de convenios con otras naciones, pero en un eventual escenario en el que Trump no quiera continuar con este tratado comercial, pues obviamente que México tendrá que voltear a ver a otras naciones del mundo. Y no es un pretexto de Estados Unidos el hablar de el problema de las armas, bueno, del fentanilo, del tráfico de drogas, porque pareciera que Estados Unidos quiere poner aranceles de esta magnitud precisamente por la relación que ya existe de México con China y estas exportaciones que hace China para, o producciones incluso que hace China en nuestro territorio para exportarlas a Estados Unidos justamente con los beneficios del TEMEC, ¿no? No creo que tal vez pudiera ser como una manera de Trump de querer justificar el rompimiento de este tratado, argumentando un asunto de seguridad nacional para su país, pero que de todas formas se está pensando ante no solamente lo que significa China para el mundo, sino todo lo que son las BRICS en este momento, ¿no? Que solamente lo estuvieran dilatando. Ante ese escenario, México podría romper esas relaciones comerciales con Estados Unidos sin que hubiera consecuencias catastróficas para el país. Podría, pero yo creo que no es lo deseable, Emilia. Yo creo que no es lo conveniente para ninguno de los tres países. Pero la relación comercial entre Estados Unidos y México es sumamente estrecha. Ya lo decía Osvaldo y es correcto. A ver, nosotros 80% de nuestros productos los ponemos en Estados Unidos sin el cobro ni el pago de ningún arancel. Viceversa, la industria automotriz, que es una industria que evidentemente genera grande economía para Estados Unidos, pero que tiene muchas plantas en nuestro país, se benefician de una manera extraordinaria con este tratado comercial. Yo no creo que lo ideal sea deshacerlo y buscar en un plan B con qué otras naciones construyes esa sociedad comercial. Yo creo que hay que esforzarnos al límite de nuestra capacidad, sin perder la dignidad, sin comprometer nuestra soberanía, pero sí esforzarnos por mantener esta relación, incluso por crecerla. Hay muchos otros sectores que no están contemplados dentro del TEMEC y que valdría la pena que se incorporaran o que empezara por lo menos a analizarse la posibilidad de eso. Entonces, ojalá que no, pero no está en nuestras manos esa decisión, es la verdad. Y hay una solución a corto plazo, como las pide Trump, para el tema del fentanilo. O sea, hay una forma abreviada, corta de frenar ese tráfico. Se ha frenado, yo creo que se está haciendo el mejor de los esfuerzos, Marcos. Yo creo que se han estado dando resultados. Hay indicadores de los que la gente puede conocer a través de las mañaneras del pueblo, que dan a conocer el Gabinete de Seguridad respecto a cuánto ha disminuido determinado número de delitos, el tráfico de armas, el tráfico de personas,
el secuestro, los homicidios dolosos, o sea, hay una reducción muy significativa. Y aparte, ha habido muestras de un compromiso absoluto de nuestra presidenta con el gobierno de Estados Unidos de poder zanjar ese tema y de resolverlo. O sea, la presidenta ha dicho en muchas ocasiones, a ver, nosotros no somos consumidores de fentanilo, lo son ustedes. En el momento en el que observen este problema como un problema de salud pública, aparte de seguridad nacional, y empiecen a implementar políticas al interior de sus fronteras, pues vamos a poder tener resultados distintos. Pero nosotros no somos consumidores de fentanilo, afortunadamente, porque es letal. Y bueno, yo sí creo que el Gabinete de Seguridad está haciendo todo lo que está en sus manos. La presidenta ha tenido gestos como el de extraditar a 29 delincuentes que tenían detenidos a través de la corrupción que hay en distintos espacios del Poder Judicial vía el amparo, sus extradiciones desde hace años, ¿no? Y que bueno, pues era que algunos una fueron solicitud. incluso expulsados, ¿no? Sí. Pero ¿no podría generar también esta decisión algún escenario pues más violento hacia el interior del territorio nacional? Sabemos de las pugnas que existen y de cómo justamente muchas veces esas extradiciones se detenían hasta, es corrupción a final de cuentas, pero por acuerdos que se tenían sobre territorios, claro. Pues, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de Marcos es, pero México realmente puede detener el tráfico de fentanilo cuando es una industria millonaria. Solos no. Y también hablando del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, con casos como Operación Mérida o Rápido Furioso, donde se comprueba que es el mismo gobierno de Estados Unidos el que inyecta armas al territorio nacional, ¿pueden quedar fuera de la discusión en 2025 aunque hayan sido en otros periodos? No, yo creo que en principio, a ver, es un reto de grandes dimensiones. El país, el Estado mexicano como tal, no lo puede enfrentar solo. O sea, sí requieres de una estrategia conjunta y de colaboración. Por eso es que ha existido en semanas recientes incluso mucha expectativa, ¿no? De por qué están sobrevolando nuestro territorio nacional, por qué están sobre aguas internacionales muy cercanos a las costas de las Baja Californias. Se necesita la colaboración en materia de inteligencia. Siempre hemos colaborado, a lo mejor nunca había sido público, pero siempre hemos tenido convenios de colaboración en materia de seguridad, y yo creo que de esa forma sí podemos desarticular este mercado, ¿no? Se debe de hacer. Millonario. Multimillonario, claro. Uh-huh. Hay posibilidad de que el Senado llegara a discutir a solicitud de Estados Unidos una intervención militar. No creo. No hay, pero no habría, digamos, puertas abiertas para que entren drones, entren cierto equipo americano, elementos para poder combatir. Mira, parte de las facultades que tenemos en el Senado de la República es el recibir o autorizar que salgan tropas de nuestro país a otras naciones. No hay un solo agente militar extranjero que pueda ingresar a nuestro país sin que el Senado de la República lo apruebe. Pero dentro de los mismos convenios de colaboración que han existido durante décadas, pues hay incluso de adiestramiento. O sea, nosotros mandamos a nuestras Fuerzas Armadas a distintos países del mundo. Como los que ingresaron hace poco. Y aquí vienen e ingresan a capacitar también a nuestros militares. Entonces, pues no, yo no veo nosotros discutiendo una invasión. No creo que lleguemos a ese extremo. Deseo también que no suceda, claro. Pero no creo que lleguemos a ese extremo. Para eso pues está utilizando todas las herramientas diplomáticas que haya a nuestro alcance para evitar llegar a una situación así de compleja, ¿no? Muy bien, ya por último en este tema, el 70% de las armas que vienen de Estados Unidos, como parte de la relación y de las exigencias que puede tener México o solicitudes que podríamos tener, ¿hay alguna estrategia que hayan marcado para tratar de controlar las armas que ingresan de allá para acá? O sea, no solo el consumo, que es lo que pedimos, sino pues las armas que a final de cuentas son las que nutren al crimen organizado y los ponen en una capacidad de fuego superior a la mayoría de las fuerzas de seguridad. ¿Hay algo, una solicitud en México, algo que trate de enfocarse en ese tema para frenarlo? En las mesas binacionales de seguridad que se instalaron de manera formal hace una semana a propósito de la visita del fiscal general de la República y de Harfuch con autoridades que son sus pares en Estados Unidos,
Los dos temas, querido amigo, que están sobre la mesa son esos: fentanilo y tráfico de armas. Fentanilo es el compromiso de México a Estados Unidos y el tráfico de armas es el de ellos hacia nosotros. Son los dos temas que se están evaluando el avance en la estrategia común que tenemos. Entonces, por supuesto que México ha puesto sobre la mesa como única prioridad en este momento el tema del tráfico de armas. Muy bien. Oye, cambiando de tema, hace poco se aprobó también la reforma antinepotismo que pidió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una reforma importante porque a mediano plazo sí mueve mucho el escenario político a nivel nacional. Sin embargo, se hizo la modificación de que no fuera a partir del 2027, la siguiente elección, sino a partir del 2030. Anteriormente, cuando López Obrador mandaba una reforma, pues no se le movía ni una coma, que era como lo que se decía hasta en broma, y en todo, no se le va a mover una coma. Ahora los liderazgos y los intereses políticos pudieron más que la voluntad de la presidenta, o por qué se hizo ese movimiento al que la 4T no nos tenía tan acostumbrados. Es público, los compañeros legisladores del Partido Verde Ecologista tienen interés en que se aplique hasta el 2030, solicitaron que se incluyera en la iniciativa de la presidenta este transitorio que modifica la reforma constitucional que ella envía, para que ciertamente se impida el nepotismo y la reelección, pero que en ambos casos sea a partir del 2030. Se hicieron las valoraciones. La verdad es que nosotros trabajamos una estrategia político-electoral en la que aspirábamos y lo logramos a tener una mayoría calificada, le llamamos Plan C. En muchos estados, incluso de manera intencional, no fuimos juntos para lograr obtener los 3 escaños, en el caso del Senado de la República, que corresponden a cada entidad dentro de nuestro movimiento. Logramos la mayoría calificada, hoy la tenemos, que es la posibilidad de hacer reformas constitucionales, pero si uno de los 3 partidos se mueve, no se logra. Entonces, pues en las valoraciones que hicimos fue, o se rechaza, porque no lograríamos obtener el número de votos requerido, se rechaza esta reforma constitucional, o se atiende la solicitud de un partido aliado, miembro de nuestro movimiento, que está pidiendo que sea hasta el 30. Creo que resolvimos entre lo posible, a final de cuentas, que se hiciera la reforma constitucional, y ya cada partido tiene la libertad de tomar las decisiones respecto a qué medidas internas o estatutarias va a aplicar en el proceso del 2027. O sea, nosotros aprobamos de que sea a partir del 2030 que se impidan relaciones familiares en los cargos públicos, esposos, hermanos, cuñados, hijos, hijas, esposas. Y bueno, la Constitución está a partir del 30, Morena, que es otro de nuestros partidos aliados, pues salió atendiendo la solicitud de la presidenta en una mañanera, su presidenta, Luisa Alcalde, la presidenta nacional de Morena, a decir: nosotros en nuestros estatutos vamos a hacer modificaciones para que a partir del 27. Incluso te digo, ahorita este año tenemos proceso electoral en Veracruz y en Durango, elecciones municipales, y nosotros ya estamos aplicando el no nepotismo desde este proceso electoral, ¿no? Cuando dice, señora, nosotros, el Partido del Trabajo. Morena y el Partido del Trabajo, sí. Y podrían... El verde en el caso de Veracruz. Podrían, ¿no?, llevar esa postura a mediano plazo, es decir, también valorarlo para aplicarlo en el 27 desde el PT. Claro, totalmente. Nosotros estamos de acuerdo en avalar la propuesta como la mandó, en los términos que la mandó nuestra presidenta. Y la modificación que se hizo, ya expliqué cuáles fueron los motivos. Nunca fue un regateo de parte del Partido del Trabajo. Nosotros estamos de acuerdo que sea a la de ya, que se impidan relaciones de nepotismo en el proceso del 27. Pero, a ver, no estamos ante una reforma descafeinada que al final de cuentas lleva pues una trampa, porque tú tienes mucha experiencia como parlamentaria, y desde esa perspectiva, si no se podía construir la mayoría con los partidos aliados, sí había avisos, declaraciones de las otras expresiones políticas de hacerse partícipes de una decisión así que frenara el nepotismo y que frenara la reelección. Se llegó a hablar incluso de que había ahí negociaciones, de que a cambio de quién sabe qué cosas iban a aceptar los del Partido Acción Nacional. ¿Por qué no explorar esa posibilidad? ¿Por qué no respetar la voluntad, la iniciativa de la presidenta, y en ese sentido pues tratar de tender puentes con las otras expresiones? Lo hicimos, a final de cuentas salió por unanimidad
en la Cámara de Diputados. En el Senado no fue así. En el Senado sí hubieron 2 bloques, el conformado por nuestro movimiento y el integrado por, bueno, el PRI votó con nosotros y Movimiento Ciudadano y el PAN votaron en contra. Ya en Cámara de Diputados la actitud fue distinta, se votó prácticamente por unanimidad. Ha sido muy difícil, querido Osvaldo, para nosotros construir en materia de reformas constitucionales con la oposición. Y ya no es necesario, ojalá no se descontextualice mi expresión, o sea, ya tenemos nosotros los votos para que pueda suceder. En el pasado era costosísimo hacer acuerdos o negociaciones con la oposición para algún tipo de reforma, excepto la de Guardia Nacional, que ahí sí sin regateos, es decir, esa reforma constitucional habrá de pasar a la historia como algo inédito porque se votó por unanimidad en el Congreso de la Unión y en todos los congresos locales. O sea, ahí sí hubo un gran compromiso de todas las fuerzas representadas. O sea, hay desconfianza, pues, de acordar Sí, luego se deshacen los acuerdos. La verdad es que son poco serios. Entonces, pues nosotros necesitamos hacer las modificaciones constitucionales y legales con nuestras propias fuerzas. Tanto el PT como el Partido Verde han crecido mucho dentro de la Cuarta Transformación, desde la elección de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a senadores, diputados, votos. En la estructura y en el armado del PT, ¿cómo es el horizonte que vislumbran para irse convirtiendo en la opción 1? Porque al final de cuentas el PT es parte de una alianza, no deja de pero hacer en lo individual cuando compite sí hay una diferencia que no les permite en muchos lugares alcanzar triunfos. ¿Cuál es, digamos, la ruta que tiene el PT para irse convirtiendo en la opción 1 de la izquierda como tal? Mira, en principio nosotros celebramos el crecimiento que ciertamente hemos tenido. Estamos en vísperas de tener un Congreso Nacional extraordinario para renovar nuestros órganos de dirección nacionales, estatales y después los municipales. Estamos ciertos de que en los procesos electorales ser aliado de un partido como Morena, que es un partido en crecimiento y sumamente poderoso, que ha logrado conquistas en un periodo muy corto de tiempo, como pues, gobernar más de 22 estados de nuestra nación, pues es complicado para nosotros que representamos al mismo electorado. O sea, como aliados creo que la relación es más compleja para el PT que para el Verde, porque tienen una representación electoral distinta, le llaman a distintos sectores de la sociedad. Y a nosotros, a final de cuentas, nos enorgullece saber que nosotros somos la izquierda de la izquierda y que nuestra relación con Morena es indisoluble. En el Partido del Trabajo ayudamos a la creación de Morena. En muchos estados de la República, cuando apenas era un movimiento encabezado por nuestro líder Andrés Manuel López Obrador y que tenían complejidad para que a nivel de estructura se pudiera consolidar ese movimiento y constituirse en partido político. Estados como Durango, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, muchos otros, desde el PT nos hicimos responsables de hacer Morena partido. Yo fui dirigente estatal del PT en ese momento, a mí me dio la enorme distinción el presidente Andrés Manuel de yo conducir la asamblea constitutiva de Morena como partido siendo yo dirigente estatal del PT. O sea, nuestra relación es realmente cercana, nuestros postulados son muy similares. Y pues para nosotros el tema es no perder nunca la esencia de lo que a nosotros nos tiene en las calles, pidiendo y compitiendo electoralmente por hacer transformaciones profundas. Nos sentimos identificados, por supuesto, con Morena en ese sentido y por eso nos acompañamos. Nos sentimos representados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y siempre nos sentimos integrados por nuestro presidente Andrés Manuel. Entonces, el reto es cómo en territorio logramos con una ley electoral que es muy compleja y que te vuelve aún entre aliados competidores, cómo logramos pues que los votos del Partido del Trabajo se consoliden y crezcan. Hemos nosotros analizado mucho en la dirección nacional del partido, nosotros cuando participamos solos nos va mejor, crecemos en votos, pero evidentemente mermamos la posibilidad de triunfos. De los 22 gobernadores y gobernadoras que hay ahorita en nuestro país del movimiento, 15 son gracias a los votos del PT. O sea, la fuerza solo de Morena no les hubiera dado para gobernar sus entidades. Como Zacatecas. Como Zacatecas, como Tlaxcala, como San Luis Potosí, como Sonora, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo. O sea, 15 estados. Sin los votos del PT no estarían gobernando nuestras compañeras y compañeros. Entonces sí se necesita
hacer estas alianzas, construirlas con una agenda, que el PT tiene su propia agenda, su lucha. Nosotros somos un partido que evidentemente defendemos todas las causas de las y los trabajadores de ese país, el reconocimiento de sus derechos, pero también, y es algo que poca gente sabe, el Partido del Trabajo está muy involucrado en el tema educativo, ¿no? Todas las reformas constitucionales que se han hecho para que la educación inicial o la educación temprana sea una obligación del Estado, y la universitaria han sido aportaciones de nuestro partido. Pero Entonces, ¿cómo lograr, pues son... no mimetizarse? Pues justamente haciendo esta distinción, amigo, ¿no? O sea, yo creo que Morena está viviendo ahorita un proceso de crecimiento que va a comprometer sus principios en un corto periodo. Por la extrema inclusión. Está abriendo las puertas a personas que en una coyuntura electoral se suman, pero que no necesariamente comparten nuestros principios. No vamos en camino en la 4T más a una alianza legislativa que una alianza electoral. Es decir, que empiecen a competir separados o no necesariamente los tres juntos para buscar los espacios, y una vez llegados a hacer la alianza legislativa. No es el camino más natural. Mira, nosotros hemos discutido mucho. Yo tengo el privilegio de ser la representante del PT en la Mesa Nacional de Coalición desde el proceso del 2016. Y hemos tenido muchas conversaciones respecto a cómo nos ayudamos, cómo crecemos todos en un proceso electoral. Evidentemente es el acompañamiento en lo legislativo, ese va de cajón. Pero nosotros hemos incluso reflexionado si nos conviene más acompañarnos solo en boletas a gobernadoras y gobernadores, por ejemplo, y participar solos en nuestra representación legislativa en los congresos locales o en los municipios. Cada estado pues tiene su singularidad, ¿verdad? Como Zacatecas, todos los estados que nos ha tocado revisar, que ha sido todo el país, en distintos procesos electorales a nivel nacional, pues tienen sus propias características, ¿no? Hay algunos donde las alianzas se dan de manera natural y casi que nuestros compañeros en lo local la construyen y casi van solo por el aval y la firma, o a informarnos. Y hay lugares donde pues nos cuesta mucho el poder construir esa unidad e incluso la figura de la coalición. Entonces, pues ahora estamos en vísperas de un proceso electoral muy importante, el del 27, se van a renovar 16 gubernaturas en este país, se va a renovar nuestra Cámara de Diputados Federal, se van a renovar 29 congresos locales de los 32, más de 2,000 alcaldías estarán en la boleta, pero también habrá de haber la segunda parte de la renovación de los espacios del Poder Judicial. Entonces, esta elección del 27 pinta realmente con una gran complejidad para quienes nos toca organizarla, no solamente las autoridades electorales, sino también los partidos políticos, porque va a ser una jornada inédita, ¿no? Senadora, yo que ando hablando tanto porque ando medio afónica por la marcha. La marcha me hizo gritar, pero sí me quiero regresar un poquito al tema del nepotismo. En muchos espacios, incluido porque indudablemente cuando hablamos de nepotismo nos remitimos a estados muy puntuales en los que es una cosa sentida. Personas, por ejemplo, hablando literalmente de quien gobierna en este momento Zacatecas, en este espacio alguna vez alguien decía que prohibir estas sucesiones entre familias incluso violaba sus derechos políticos, incluso humanos, al ser los derechos civiles también humanos. Que de poder no vamos a decir quién dijo, pero empieza con ese y termina con Aúl. Con Aúl, sí dijo. Dijo que alguien que prohibir esas sucesiones ponía, le daba más importancia a la norma, ¿no?, que al bien a defender, que era la participación del individuo. ¿Cómo sanaron ese debate en el Senado? A mí ¿Qué pasó? Sí. Sanaron saltándose hasta el 2030. Pues por lo pronto, ¿verdad? Pues nomás lo dejaron para después. Sí. A mí me parece que es un debate que tiene por lo menos dos perspectivas: lo legal y lo moral. Claro que nuestra Constitución nos consagra a todas y a todos nosotros nuestro derecho de votar y ser votados. Es un derecho constitucional que tienen todas las mexicanas y los mexicanos. Pero es moral, es ético, aunque sea legal. Creo que ese es como el debate de fondo en el que por lo menos en Morena y en el PT estamos, ¿no? Es moral que nuestro movimiento esté abonando a la construcción de cacicazgos. Creo que no, aunque la ley prevé tus derechos, ¿no? Entonces,
pues sabremos ya, no se va a aplicar en el 27, aunque no esté en la Constitución, querido Osvaldo. O sea, aunque no esté en la Constitución, no para Morena, no para el Partido del Trabajo, va a dejar de ser un criterio que nosotros vamos a tener en la mesa, porque coincidimos con nuestra presidenta de que no es moral que desde los espacios de poder con financiamiento público se enraicen liderazgos que se construyen en caciques, y que en muchos lugares de nuestro país tienen literalmente todos los espacios públicos secuestrados. Pero es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Sí. Es un tema que tiene varias aristas, porque a mí me parece que, en efecto, si la gente tiene los méritos o si la gente tiene las cualidades, la capacidad, la aceptación popular, pues no debiera de ser un problema, porque tendríamos que explorar los modelos en los cuales se ha aplicado este tipo de acciones. Ahí está China, ahí está el propio Venezuela, ¿no? Ahí están otros países que los acusan de dictatoriales. Bueno, Cuba, que los acusan de dictatoriales, pero que al final de cuentas sus esquemas de democracia han dado lugar a esa participación de algunos familiares. ¿Qué es lo criticable desde mi perspectiva? El acto de incongruencia, que digas que lo vas a hacer y que finalmente hay una reforma constitucional que aun y cuando ustedes justifiquen que fue un acuerdo con uno de los aliados, pues se haya hecho. Estamos ante una simulación. A mí me parece que eso es más inmoral que postular a una gente, que hayan dicho una cosa y que se haya hecho otra cosa. Entonces, yo aquí, para aterrizar la pregunta y no solo hacer un análisis, los candados se van a aplicar en el PT y en Morena, según nos estás diciendo. Sí. El único que no exploraría una ruta de esas características sería el Verde. Así es. Okay. Así es. Incluso Saúl Monreal había mencionado cuando pasó esto de la reforma y Morena se posicionó en cuanto a no permitir desde el 27, que iba a explorar rutas, entre ellas la del PT. El PT, digamos, su plan institucional es adherirse también a no permitir el nepotismo desde el 27, es decir, se le cerraría también la ruta a Saúl Monreal para buscar suceder a su hermano. Bueno, algunos medios incluso, para ver si también juntan, algunos medios dijeron eso, que el PT... Que la ruta de Saúl era el PT. Si Morena la aplica en el 27 y el PT no, pues dice Saúl, voy por el PT. Eso dijeron algunos medios, ¿eh? No, mira, nosotros no hacemos política local, sino nacional. O sea, el Partido del Trabajo realmente cree que es muy saludable que en el 27, ni en Zacatecas, ni en ningún estado de la República se presenten candidatos que tienen parentesco directo con quien gobierna, por el tema del financiamiento público. Regresando al comentario de la reflexión que hacías hace ratito, Osvaldo. A ver, pues si tienes un liderazgo tan consolidado, espérate. O sea, si tu liderazgo está construido en base a tu esfuerzo, tu trabajo, tu trayectoria, tu carrera, pues no se va a derrumbar en un proceso electoral. ¿Qué es lo que te pone en riesgo? Pues que tu liderazgo esté construido y financiado con recurso público. Sobre todo financiado, ¿no? Sobre todo financiado. La campaña de Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el temor? Están chavos todos, estamos chavos todos, se pueden esperar, ¿no? Entonces, vamos a hacer realidad en el 27 en lo que al Partido del Trabajo respecta. Oye, y en cuanto, ahora sí, a la política local y a los temas de Zacatecas, senadora, ya como residente aquí de nuestro estado, ¿qué opinas de la construcción del segundo piso y que mucho debate ha generado aquí, que ya está incluso en obra? Pues a mí me parece penoso, porque creo que demuestra una enorme insensibilidad de lo que estamos viviendo y padeciendo en Zacatecas. Tienes al campo abandonado, tienes al sector salud abandonado, tienes tus carreteras que están para llorar. Yo actualmente estoy recorriendo el estado, llevamos visitados 24 de los 58 municipios en el mes de febrero y lo que va de marzo. Pretendemos terminar de recorrer el estado hasta el 6 de abril y no hay una sola carretera que esté en condiciones dignas. Entonces a mí me parece pues que en el esquema de prioridades pues alguien no le atinó, porque definitivamente lo que necesita el estado es recursos para el campo, en primer lugar, recursos para evidentemente la salud, para la educación, y en un tercer, cuarto o hasta séptimo lugar el tema de la movilidad, porque aparte, a ver, tienes 2 vías que corren paralelas. Zacatecas no es una ciudad que el tráfico te impida realizar tus actividades cotidianas. La atraviesas en 20 minutos, a la hora que quieras. Bueno, ahorita ya no,
Antes de la solución. Antes de la solución, pues en mejor. 20 minutos estabas de extremo a extremo en nuestra zona metropolitana o conurbada. Y aparte tienes paralelamente la calzada Solidaridad y tránsito pesado que te sacan en el mismo sentido. Pues a mí me parece absurdo, pero aparte creo que está muy mal calculado el monto que se va a invertir. Justo eso, ¿a qué atribuirle una decisión tan mala si no fuera a precisamente un posible beneficio, ¿no? Llámese como se llame, y por un monto tan elevado, ¿no? Sabemos, hay carreteras, puentes, rutas que han costado mucho menos, ¿no? Y que son obras muchísimo más grandes. Es simplemente una mala decisión y vamos a decir, ¿el gobernador está tomando una mala decisión o hay algo de fondo? Nos hace pensar eso. ¿Cuál es tu opinión, senador? A mí me parece que es una pésima decisión y Pero- es una pero pésima no- inversión con recursos de todas y de todos nosotros. Pero hace ratito decías que el PT hace política nacional y que desde esa perspectiva los acuerdos se toman en México y de ahí se diseñan las alianzas, etcétera. Y ahorita que haces tu diagnóstico podemos coincidir o no con él, pero varios lo sufrimos. Pero hay algunas cosas que no me checan. Primero, los diputados del PT votaron el presupuesto. No, pero no Y ahí votaron en el tema del presupuesto- y ahí en el segundo presupuesto piso. Estaba el segundo piso. El presupuesto salió por unanimidad. No Sí, recuerdo los que haya- diputados locales aprobaron, y así nos dice, ¿no? Pues es que no marcamos una línea específica para nuestros diputados, nosotros les damos libertad, pero los diputados del PRD, del PRI, del PAN, de Morena, del PT también, el único que no votó fue el PRD, votaron por el presupuesto que incluía la primera parte del segundo piso. Todos votaron. Todos votaron, claro, el todos presupuesto lo salió por votaron. unanimidad. No asistió la Viada y no asistió... No, ya no Ah, era. ya. ¿De este también? O sea, Ya ahí es no donde era la yo Viada, ¿no? pregunto, ahí es donde yo No, es que pregunto. desde el primero En se diciembre, etiquetaron en 1000. diciembre. No, pero desde el año anterior se habían autorizado ya 1000 y en se volvieron a etiquetar recursos para el segundo piso. Los 3,600. No hay una línea institucional, o sea, es decir, en la parte nacional no se revisa la parte de los diputados locales. No, hay una cuestión que el estatuto a nosotros nos impide y sobre lo que siempre estamos, que es la no aprobación de deuda pública, eso sí. Pero lo demás, ciertamente hay libertad de nuestros legisladores, porque aparte son buenos y buenas, tienen criterio, tienen formación, nosotros no tenemos improvisados. Y bueno, ellos asumirán la responsabilidad de su voto, ¿no? Pues Podríamos de decir su que tú no representación. compartes No, la yo no posición comparto. que No, dices, yo no una comparto, es un representación de despilfarro. ellos. No hay, queridísimo amigo, en este país una obra más costosa que esta. No la hay, amor. Pues es un despilfarro, hay sobreprecio ahí. Eso era lo que yo preguntaba. Oye, senadora, para ir cerrando también, en gobierno del estado uno de los temas que más eco le ha tratado de dar es a la pacificación del estado o buscar, digamos, la paz en el estado. Los indicadores de gobierno federal sí marcan avances en cuanto a cifras, pero de un delito. de un delito de homicidio doloso. ¿Tú cómo ves el avance de Zacatecas en cuanto al tema de lograr la paz, en cuanto al tema de combatir la inseguridad que se vive? Yo sí creo que ha avanzado. Sí creo que está mejorando en relación a como estábamos hace 1 año y medio, hace 2 años. En honor a la verdad, es que creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante de colaboración. Porque, a ver, tenemos aquí a un sinnúmero de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hay más de la mitad de los municipios en Zacatecas que no tienen ni su policía municipal, entre esos mi tierra, Montescobedo, pero muchos otros. O sea, no tienen Que no quieren policía ser policías. municipal. No, pues cómo. ¿No? Entonces, toda la seguridad ha estado a cargo de instituciones nacionales, como la Guardia y el Ejército. Y yo creo que han hecho un esfuerzo importante. No está resuelto el tema de la inseguridad en nuestro estado, nada sería más lejano a la realidad que eso, pero sí hemos avanzado. Muy bien, y nosotros ya también avanzamos en el reloj, le agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa, se nos fue muy rápido aquí, esperemos que se vaya también en la pantalla. Muchas gracias, Osvaldo Ávila Tiscareño, Emilia Pesi, senadora Giovanna. Queridos. Muchas gracias, esta es tu casa. Muchas gracias, de verdad. Giovanna Es un placer. Bañuelos estuvo aquí en Quinto Poder, muchas gracias a todos, buenas noches.